En Hechos. La búsqueda de dos agentes de inteligencia de la PGR, presuntamente en poder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y acudían a un evento familiar en el estado de Nayarit. Un juez exige la declaración desde Francia de Florence Cassés. Tienen los medios necesarios para imponerle medidas. El presidente Enrique Peña Nieto asegura que dejará un legado histórico en materia de empleo. Más de 4 millones de empleos generados en un periodo de gobierno. El gobierno federal atribuye el crecimiento y estabilidad del país a las reformas estructurales. Este es el primer sexenio en un cuarto de siglo en el que México no ha dejado de crecer ni un solo año. Movilizaciones y disturbios de disidentes contra el Congreso del Sindicato de Maestros. ¡Vamos con los vidrios, Detienen a Esteban Loaiza, quien fuera una estrella de las grandes ligas, con más de 20 kilos de cocaína y heroína. Los cierres de precampaña de los aspirantes a la presidencia. Yo mero por nuestros hijos. ¿Quién dice yo mero por México? ¡Yo mero! Estoy absolutamente seguro de que vamos a ganar. Es un compromiso. Vamos a acabar con la corrupción. Además, esta noche una conversación con José Antonio Meade. Soy Javier Alatorre, qué bueno que está con nosotros. Las noticias esta noche vamos a iniciar con la situación de dos agentes de inteligencia de la PGR. Los dos agentes desaparecieron en los límites entre Jalisco y Nayarit. Hay una línea de investigación que apunta hacia un grupo de la delincuencia organizada. La Procuraduría General de la República confirmó que desde la semana pasada permanecen desaparecidos dos agentes ministeriales adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Se trata de Alfonso Hernández Villavicencio y Octavio Martínez Quirós, quienes viajaron a Nayarit durante su descanso y cuyas fotografías ya figuran en la página de la PGR para su inmediata localización. La Procuraduría General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, informa sobre la desaparición de dos agentes el pasado 5 de febrero, los cuales se encontraban en días de descanso y acudían a un evento familiar en el estado de Nayarit. En redes sociales circuló esta fotografía, la cual fue tomada presuntamente el 5 de febrero en el malecón de Puerto Vallarta, Jalisco, donde se habrían encontrado con otros dos compañeros del aceido. Según testimonios, esta es la última vez que se les vio, pues el automóvil donde viajaban fue encontrado en Nayarit, sin impactos de bala o rastros de violencia dentro de él. Incluso no existe evidencia de huellas dactilares, porque al parecer el vehículo fue lavado previamente a que lo abandonaran. Una línea de investigación presume que se trata de un secuestro por parte de la organización criminal que opera en las zonas de Jalisco y Nayarit. Pero la PGR ha guardado cautela y solamente ha confirmado la desaparición. Ante este hecho, la Agencia de Investigación Criminal inició las investigaciones necesarias para la búsqueda y localización de estos dos efectivos de la Procuraduría General de la República. Los agentes ministeriales que vieron por última vez a sus compañeros ya rindieron su testimonio. La PGR tiene dos carpetas de investigación, una de ellas en la delegación de Nayarit y la otra ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Con información de Salvador Maceda, Azteca Noticias. Le estaremos informando. Uno de los momentos más oscuros para la justicia mexicana fue la liberación de Florence Cassés. Su testimonio ahora podría ser clave para evitar que 3 presuntos secuestradores salgan de la cárcel. Pero parece todavía muy lejano que Florence Cassés rinda declaración, y menos para autoinvolucrarse o autoimplicarse con los detenidos. Después de 5 años de su liberación, volverá a ser interrogada por autoridades mexicanas la secuestradora francesa Florence Cassés, aquella mujer
que abrió las puertas del infierno en el sistema de justicia penal y que marcó la ruta para que otros peligrosos delincuentes continúen saliendo de la prisión. De acuerdo a constancias judiciales, Ezequiel Elizalde Flores, secuestrado presuntamente por la banda de los Zodiaco, solicitó a un tribunal unitario de Nayarit la declaración ampliada de la francesa con la finalidad de evitar que abandonen la cárcel 3 de sus presuntos captores y posibles cómplices de ella en la organización. En dicho interrogatorio se buscarán pruebas de cargo en contra de Juan Manuel Méndez Hernández, Francisco Demetrio Sánchez Galindo y Juan Carlos Camarillo Palafox. Sin embargo, el gobierno mexicano tendrá que solicitar el testimonio a la República Francesa, donde actualmente radica Florence, valiéndose del convenio de asistencia jurídica internacional suscrito entre ambos países. Especialistas en derecho aseguran que no puede negarse a la diligencia. El gobierno francés, a través de las autoridades judiciales, tienen los medios necesarios para imponerle medidas de arrestarla o incluso de ir por ella a su domicilio, llevarla al lugar en donde se va a tomar la declaración o desahogar esta ampliación de declaraciones. El Tribunal Federal requirió además una ampliación de declaración de Israel Vallarta Cisneros, presunto líder de los Zodiaco, actualmente preso en el Penal Federal del Altiplano. Este hombre además fue señalado en su momento por la PGR de ser el novio de Florence Cassé, la mujer que se burló del sistema de justicia mexicano y pese a que tenía una sentencia firme por secuestro, fue liberada por la Suprema Corte. Salvador Maceda, Azteca Noticias. Vamos a otro tema. Maestros disidentes de Jalisco, de Colima y de Michoacán marcharon en Puerto Vallarta, Jalisco, para protestar contra el Congreso Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Los manifestantes se oponen al liderazgo de Juan Díaz de la Torre. Sin embargo, Díaz de la Torre fue elegido esta noche como presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. También hubo protestas magisteriales en Guerrero. Integrantes de la CETEG bloquearon poco más de 3 horas la autopista del Sol. Después marcharon hacia el Congreso y a las instalaciones de la sección 14 del CENTE, del sindicato. Ahí cometieron actos vandálicos, robos. En otro asunto, en la economía, hay noticias positivas, hay buenas noticias. Las ventas en las tiendas de autoservicio y departamentales registraron un crecimiento en enero, un crecimiento anual de 7.3%. Esto significa que, de acuerdo con la ANTAD, las ventas acumuladas son por 137,000 millones de pesos. Por su parte, el gobierno federal destacó que nuestro país no ha dejado de crecer durante esta administración. México continúa creciendo con estabilidad, así lo aseguró Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República. Este es el primer sexenio en un cuarto de siglo en el que México no ha dejado de crecer ni un solo año. Añadió que las reformas han sido un anclaje para la economía del país. Gracias a reformas profundas, bien articuladas y a una conducción responsable de la economía, México hoy inspira confianza en el mundo. Esa confianza se traduce en más inversiones que generan más y mejores empleos. Por su parte, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, sostuvo que las perspectivas para este año son favorables. El Fondo Monetario Internacional revisó las perspectivas de crecimiento. En octubre las perspectivas de crecimiento eran 1.9 para México y las revisó a 2.3. Esto nos da una buena visión hacia adelante. Ode del Pino, Azteca Noticias. Gracias, muy buen día. Este fin de semana, ayer domingo, hubo muchísima actividad política, muchísima actividad en torno a las precampañas. Concluyó esta etapa de precampaña. José Antonio Meade es quien busca la candidatura por la coalición del PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza. Cerró en el Estado de México.
Desde temprana hora, decenas de priistas caminaron por las calles principales de Tlalnepantla para llegar a la sede del cierre de precampaña de José Antonio Meade. Se nos decía que se veía difícil. Y hace un año, ¿quién ganó en el Estado de México? ¿Y cómo trabajó este priismo para que ganara Alfredo del Mazo? Trabajó fuerte y con todo. ¡Y con todo! Ese triunfo le regresó la tranquilidad al país y le regresó la tranquilidad a los mercados. Inspirados en ese triunfo, el 1 de julio del 2018, ¡vamos a ganar! Con su chaleco verde, Meade pronunció en más de 2 ocasiones la frase que Perfila utilizará en su campaña. ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Para salir a ganar! ¡Yo dice! ¡Yo mero! ¡Para ir por la victoria! ¿Quién dice? ¡Yo mero por nuestros hijos! ¿Quién dice? ¡Yo mero por México! ¡Yo mero! Así, aplaudido y con el reggaetón si se puede, autoevaluó su desempeño. Estemos orgullosos de esta precampaña. Podemos voltear a ver a los militantes a los ojos. Podemos voltear a ver a México a los ojos. Con 20 años de servicio público, con 20 años de trayectoria honorable. Después de que José Antonio Meade conoció a la mayoría de los militantes priistas, ahora se enfocará en reuniones privadas a fin de fijar los temas de lo que será su campaña, y el siguiente domingo se convertirá formalmente en el candidato presidencial del PRI. Irving Pineda, Azteca Noticias. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a José Antonio Meade, que estamos, contigo. al contrario, todavía precandidato. Todavía precandidato. Una semana más. Mira, ha sido bien interesante este espacio de campaña dividido en 3 etapas. Una primera etapa de diálogo con militancia, una primera etapa de construcción de una coalición que ha implicado sumar esfuerzos de varios partidos, sumar un esfuerzo ciudadano a un esfuerzo de militancia, que terminará este domingo ya formalmente con los registros, integrada la coalición, armados los elencos y listo para la siguiente parte. Si fuiste solo, si hubo un solo precandidato, ¿cuál es el proceso que se seguirá para que seas el candidato ya el domingo? Igualmente, desde el principio había una convención de delegados planteada. Esa convención de delegados tiene que expresarse. Habrán más de 20,000 delegados. Y yo habré saludado uno por uno a cada uno de ellos en estos 60 días. Los habré visto a los ojos y habré platicado con ellos en términos de lo que esperan, de lo que quieren, de lo que los mueve, de lo que les enoja, para ir construyendo un espacio de diálogo en la convención. Se hable de perfiles, se hable de propuestas, pero ya sobre la base de un entendimiento, de un encuentro, de un diálogo que finca confianza, vocación y certeza de triunfo. Estás señalando una parte fundamental que de pronto en estos 60 días podemos los ciudadanos perder de vista. Este ejercicio de precampaña estaba dirigido precisamente a esos 20,000 priistas que estarán reunidos el domingo. Y es un arranque, es una primera etapa. Empieza un proceso muy importante. Es una primera parte en donde se sientan los cimientos de una campaña, y los cimientos de una campaña empieza por armar una coalición, por darle sentido, por darle identidad, por darle forma, por entusiasmar a la militancia de 3 partidos que habrán de sumarse a la coalición, por hacer un ejercicio inédito de que sea un ciudadano el que le esté pidiendo el apoyo para que lo abanderen, y a partir de entonces ya empezarnos a preparar para un encuentro con los ciudadanos, para generar convencimiento, convicción, esperanza, para poder contrastar perfiles y propuestas, y que sigamos adelante ya ahora sí con una campaña. Si esta primera parte estaba dirigida a esta militancia con la cual te reuniste en todo el país, ¿esto quiere decir que estás satisfecho con lo hecho durante estos 60 días? Mira, salió muy bien. Yo creo que además fue un buen aprendizaje. Somos de las 3 alternativas la única que empezó de cero. En algunos casos pues, vemos candidatos que llevan lustros caminando, en otros casos algunos que llevaban años. Pues, en este esfuerzo llevamos 60 días literalmente, y pasar de 0 a 100
en 60 días en términos de tener estructurada una coalición, de tener un diálogo con los militantes, de estar listo para cerrar una etapa, de hacerlo de forma competitiva, de hacerlo de forma que se vaya incrementando el conocimiento, de hacerlo reconociendo ajustes y necesidad incluso de hacer más, de hacerlo reconociendo errores y aciertos, pero terminando yo creo en un buen en una buena nota, en un buen tono, en una buena forma y con mucho aprendizaje, mucho encuentro y mucho diálogo de por medio. Fueron 60 días a todo dar, fueron 60 días yo creo muy importantes, de los que yo me quedo satisfechos y un poco como ahí se decía en la nota, 60 días de poder ver a los ojos a los militantes y al país con limpieza, con trayectoria limpia, ofreciendo perfil y experiencia. Mencionas ajustes. Esto significa que se pondrá sobre la mesa la estrategia o el equipo con el cual trabajaste esta primera etapa, este arranque. Mira, ¿se modificará o serán los mismos? Un poquito todo. A ver, acá nos veían, y le mando un saludo a Juana, mi esposa, que seguro nos está viendo también, pues ya casi era el Día de la Candelaria y nosotros seguíamos deseando Feliz Navidad. Sí. Ya casi cambiamos, yo cumpleaños en un par de semanas, ya lo queríamos dejar para de una vez desear feliz cumpleaños. Ahí yo que se acredita pues alguna falta de agilidad, falta de oportunidad, pero si al final en este esfuerzo de arranque, en este esfuerzo de ajuste, en este esfuerzo de acoplamiento, en donde fuimos encontrando la mejor forma de acercar una campaña a las características del precandidato, a sus ventajas competitivas, en la dificultad de empezar de cero y de construir, aprendimos. Cometimos errores, pero aprendimos en tiempo de enmendarlos y de cerrar con fuerza, con grito de batalla, habiendo hechos foros, propuestas, debates, discusiones. Y si al final de todo eso, pues lo más notable en términos de lo que nos faltó fue falta de agilidad, yo creo que eso se compensó con creces, con una salida al final creativa, diferente, que permite acreditar que hay potencial y que hay capacidad, pues yo mero de ser competitivo. Claro. Yo mero, exactamente. Por lo que escucho, hay una posición de análisis, una posición de autocrítica, incluso poner sobre la mesa todo este tipo de cosas. Pero seguramente nuestros amigos se preguntan, ¿cómo se hace una campaña? ¿Quién se sienta con José Antonio Meade a decir, esta es la estrategia, vamos por aquí, son muchos, son pocos? Mira, son pocos y es un rompecabezas que tiene 3 o 4 elementos que son bien importantes. ¿Qué queremos que pase en julio? En julio queremos que la gente sea capaz de conocer y de contrastar perfiles, de conocer y de contrastar propuestas, porque al final del día lo que está de por medio es lo que de aquí entonces comuniquemos, digamos, propongamos, porque se va a convertir en un programa de gobierno. Y lo que está de por medio es viendo hacia adelante a quién le confiamos ese esfuerzo. Y eso tiene 3 formas o 3 elementos de entrada que son muy importantes. Una entrada de aire, cómo comunicamos, cómo espoteamos, qué decimos, cómo lo decimos de la mejor manera, cómo traducimos un perfil y lo comparamos, cómo traducimos una propuesta y hacemos sentirle al ciudadano que en esa propuesta va a encontrar solución, aliento. Es un reto muy importante e implica esfuerzos de segmentación, de comunicación y de todo tipo. Un segundo pilar muy importante que tiene mucho que ver con esta etapa, que tiene que ver con la capacidad de movilizar en tierra. Por eso este espacio con la militancia, por eso este diálogo, por eso ese saber y convencer de quién soy, qué quiero, por qué podemos hacer equipo, por qué puedo representarlos, por qué pueden sentirse orgullosos del perfil que escogieron para abanderarlos. Es también un elemento muy importante que empiece uno a trabajar de aquí a la campaña. Y un tercer pilar que yo creo que ahorita es el más relevante, que es el de afinidad. Cómo sumamos a quienes no están en la militancia, cómo sumamos a la sociedad que se quiere transformar y cómo la convencemos. Y en ese esfuerzo se implica mensaje, implica estrategia, implica militancia, implica afinidad, implica redes, implica comunicación social. Todo un esfuerzo armónico para ser capaz de decir quién soy, qué quiero, por qué quiero ser presidente, qué propongo, cuál es mi análisis, cuál es mi diagnóstico y al final convencer de que soy la mejor alternativa. Es un esfuerzo que empieza, arrancamos en cero y de 0 a 60 días yo creo que el balance es bastante positivo, sobre todo cuando nos comparamos con quien llevaban caminando mucho tiempo, tenían más experiencia, tenían muchos elementos ya para estructurar una campaña y acá yo creo en un esfuerzo muy joven. El arranque es alentador, es positivo y cuando va uno viendo cómo sube el crecimiento y cómo entre quienes nos conocen sube aceptación, nos sentimos satisfechos, sí con la necesidad de ajustar, sí con procesos de aprendizaje,
pero la verdad es que habiendo construido una alternativa viable y competitiva. Entiendo que en este arranque, que en esta etapa de pre-campaña, lo han dicho todos los precandidatos, se están dirigiendo a la militancia, pero los ciudadanos escuchamos, ¿no? Sí. Los ciudadanos los estamos viendo. Y le hemos dado transparencia al esfuerzo. Y por eso hicimos, en esta pre-campaña, nos sentimos orgullosos, fuimos los únicos que lo hicimos, que con la militancia empezáramos a hablar de agendas. 8 foros temáticos en donde hablamos del campo, de la seguridad, de la corrupción, de la salud, del empleo, de la educación, de los recursos naturales. Tuvimos espacios de diálogo con Nueva Alianza en donde en conservatorios hablamos de quiénes éramos, qué nos preocupaban, cómo nos habían definido nuestras familias, nuestros perfiles. Todo en la idea de que la militancia sintiera orgullo en su alternativa, sintiera orgullo en su elección y se sintiera seguro de que el equipo que vamos a integrar es un equipo competitivo. Ahora, en lo personal, para ti, para Juan, han sido 60 días complejos, para los niños, la familia, en fin, y viene la parte todavía más intensa. Ahorita en la intercampaña, que hay que acostumbrarnos también a estos términos un poco complejos, ¿qué puedes hacer y qué no puedes hacer? En sentido estricto, lo que no puedo hacer es pedir el voto, lo que no puedo hacer es propuestas concretas y lo que no puedo hacer es aparecer en spots en donde se hable ya del precandidato. Lo que sí se puede hacer es hablar de las coaliciones y lo que sí se puede hacer es participar, reportar, dar entrevistas, tener foros, armar la propuesta, armar el diseño. Esto es una etapa de mucho diálogo, de mucha penetración, ya fuera de la militancia, ya con sociedad, y de ajustes, en foros, de pensamiento, y de la prepararse, estrategia, ¿no? De prepararse para una campaña que está a 45 días de distancia. Entonces, todo ese espacio de participación, de análisis, de visión, de recoger las experiencias, de plantearnos, de que Juana se prepare, de que estemos sonrientes, de que estemos listos. Y el domingo, con 20 y tantas mil personas en el Foro Sol, con la ventaja de que ya los saludé a todos, de que ya nos dimos la mano, de que ya nos vimos a los ojos y de que ya generamos convicción de que vamos a ser un equipo competitivo. Gracias, bienvenido. Gracias. Y esperemos que en este proceso de intercampaña tener más conversaciones. Acá nos veremos muchas veces, yo estoy seguro. Gracias. Mire, a propósito de los cierres de este domingo, de este fin de semana, Ricardo Anaya, el precandidato o el candidato de la Coalición por México al Frente, candidato, ya aseguró que continúa o dice que continúa subiendo en las encuestas. El precandidato de la Coalición por México al Frente a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, cerró precampaña en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Argumentó que eligió este estado porque es el que más votos ha aportado a nivel nacional en las campañas presidenciales. Estoy absolutamente seguro de que vamos a ganar y por eso cierro esta precampaña con profundo entusiasmo, mucho calor veracruzano y muy contento. En la explanada del Parque Independencia dijo a los simpatizantes del PAN y Movimiento Ciudadano que las últimas encuestas reflejan un empate técnico en el primer lugar con Andrés Manuel López Obrador. Nuestros números, las encuestas propias, coinciden con esta que se publica hoy de Mendoza Blanco y Asociados, en donde hay ya un empate técnico en el primer lugar entre mi candidatura y la de Morena, y en donde el PRI se confirma, se desfondó. Envió un mensaje al PRI para que vaya preparando sus maletas para desalojar Los Pinos porque en las encuestas van hasta el fondo. Durante el mitin, Anaya Cortés escaló la estructura metálica del escenario principal donde prometió un cambio para México. Posteriormente acudió al Comité Directivo Municipal del PAN donde emitió su voto. Con información de Heidi Castellanos González, Azteca Noticias. El cierre de precampaña de Andrés Manuel López Obrador fue en Guadalajara, Jalisco. El precandidato presidencial de la coalición, Juntos Haremos Historia, de los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo, Andrés Manuel López Obrador, cerró su precampaña presidencial este domingo en la Glorieta de los Niños Héroes en Guadalajara, Jalisco. Es un compromiso. Vamos a acabar con la corrupción. Y lo digo así porque quiero que nos quitemos todas las telarañas de la cabeza que nos han metido, porque nos han manipulado durante mucho tiempo, haciéndonos creer que eso es imposible, que no se va a poder acabar con la corrupción. Y es que aseguró que sin corrupción, el país ahorraría 500,000 millones de pesos al año, por lo que no sería necesario aumentar los impuestos en todo el sexenio.
También aseguró que de ser presidente, disminuiría su salario a la mitad. Yo voy a dar el ejemplo. Voy a bajarme el sueldo a menos de la mitad de lo que gana formalmente Peña Nieto. Y a ver quién se va a atrever a ganar más que el presidente. López Obrador presentó al ex jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, como coordinador territorial de defensa del voto en la región del occidente del país. Marcelo Ebrard, que está aquí con nosotros. Mi carnal. Finalmente anunció que el próximo domingo 18 de febrero, en la Ciudad de México, se postulará formalmente a la candidatura a la presidencia de la República de su partido. Desde Guadalajara, Jalisco, Agustín Rodríguez, Azteca Noticias. Estamos en Hechos, yo soy Javier Alatorre, unos anuncios y volvemos de inmediato. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que al cierre de su gobierno alcanzará una cifra récord de empleos. De un hospital general. Este es el Hospital General número 5 del Seguro Social en Nogales, Sonora. Antes de su remodelación era conocido como el Hospital de la Muerte y hoy con una inversión de 900 millones de pesos se ha convertido en uno de los compromisos que cumplió el presidente Enrique Peña Nieto en este estado y que beneficiará al menos a 200,000 personas. Durante la inauguración, el presidente insistió en que un dilema de su gobierno es comunicar los avances que ha tenido el país en los últimos 5 años en desarrollo económico y social. ¿Cómo hacer posible que se asimilen los logros y podamos desterrar lo que algunos llaman este irracional enojo social? Y hay que pensar bien las cosas. Hay que tener memoria de en dónde nos encontrábamos hace 6 años y cuánto hemos avanzado hasta ahora, sin dejar de ser autocríticos. De ahí que puso como ejemplo la generación de empleos y reportó una cifra alentadora que se generó en enero. En el mes de enero de este año se crearon 113,722 empleos. Y algunos se preguntarán, ¿esto es mucho? ¿Es poco? Es mucho más de los que hace apenas un año se habían generado. Estos 113,000 empleos son 36% más de los empleos generados en el mismo mes de enero del año pasado. Enrique Peña Nieto confió en que dejará el poder en 2018 con un legado histórico en esa materia. 3.2 millones de empleos generados. La proyección que hemos hecho es que podremos alcanzar al cierre de esta administración más de 4 millones de empleos generados en un periodo de gobierno. Y felicidades. Con información de Irving Pineda, Azteca Noticias. En Hidalgo investigan la venta de bebidas alcohólicas al interior de la Universidad Autónoma del Estado. Pasa todos los días. Muy temprano, desde las 9 de la mañana, se abre la barra de este restaurante. No es un negocio cualquiera. Se llama Garza y está dentro de la Ciudad del Conocimiento, en la Universidad Autónoma de Hidalgo, donde acuden estudiantes de diferentes niveles. La evidencia fue tomada por los alumnos. ¿Tiene cerveza? Sí, aquí está. ¿Vino joven? Salen 2 copas por 2. Al conocerse el caso, las reacciones no se hicieron esperar. Desde la condena de esta práctica y su fomento por autoridades universitarias hasta la exigencia de la clausura. Es importante que el municipio tome cartas en el asunto. Si se violenta alguna disposición, debe tomar cartas en el asunto. Tiene que ver, insisto, con un tema de los permisos que el propio municipio otorga para esta actividad, para esta posibilidad de venta de bebidas alcohólicas. El mismo municipio tiene restricciones con los comerciantes, ¿no? En cuanto a venta de alcohol, con la proximidad a los colegios o instituciones educativas. Entonces creo que ahí hay una incongruencia tanto con lo que marca el municipio y lo que están haciendo en la universidad, ¿no? El municipio de Mineral de la Reforma se quedó cruzado de brazos y guardó hermetismo frente a la ilegalidad, mientras que la rectoría intentó lavarse las manos al asegurar que el restaurante fue concesionado y ellos ignoraban que se vendía alcohol, algo que prohíbe el reglamento interno de la institución. Leonardo Herrera, Azteca Noticias. Un avión se desplomó muy cerca de Moscú, en Rusia. Todos los ocupantes murieron, 71 personas. El aparato se impactó en una zona
Nevada no hubo sobrevivientes. Las autoridades rusas investigan las causas del accidente. Y en Estados Unidos, la nuera del presidente Donald Trump, Vanessa Trump, fue hospitalizada de emergencia luego de inhalar, de respirar un polvo blanco que venía en su correspondencia. Las autoridades determinaron más tarde que esta sustancia no era peligrosa. Y en California detuvieron a Esteban Loaiza, quien fuera pitcher de los Dodgers de Los Ángeles y de los Medias Blancas de Chicago en las grandes ligas del béisbol. Loaiza tenía en su poder 20 kilos, más de 20 kilos de cocaína y heroína. El también ex esposo de Jenny Rivera pagó una fianza de $200,000. Deberá presentarse ante un juez para enfrentar cargos por narcotráfico. En Uruguay ya son 15 los mexicanos detenidos por el robo de una joyería en Punta del Este. La más reciente captura se trata de una mujer que pretendía abordar un vuelo rumbo a México. La sospechosa relató que fue contactada a través de un amigo de su hijo. Dice que le engañaron y que le hicieron creer que iba de turista. Tiempo de hacer una pausa, volvemos. No se vayan. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa, Michelle Obama, presentaron, mire usted esta obra espléndida de Kehinde Wiley. Es este retratista norteamericano y este otro retrato también de Michelle Obama. Bueno, fue presentada la colección de los retratos del presidente y su esposa para la Galería Nacional, que está administrada por el Smithsonian. Las obras fueron realizadas, ya le comentaba, la del presidente Barack Obama, esta se ve muy florida y demás, por un extraordinario retratista que se llama Kehinde Wiley. Ha tratado de poner en sus obras la vida, la presencia de los afroamericanos. Pues ahí está, y fue muy ovacionado este retrato. Bueno, así concluimos la emisión de esta noche. Yo soy Javier Alatorre. Muchísimas gracias por su compañía. Lo invito a que siga con nosotros. Un breve resumen de noticias e inmediatamente después, Campañando. Que la pasen. Disfruta del mejor descanso con Restoni, el colchón de tus sueños.